El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas emplomadas del Palacio de San Lorenzo, cuando el príncipe Luis Fernando caminaba por los pasillos de mármol, sus pasos resonando en el silencio que caracterizaba las horas de siesta. A sus 23 años, el heredero al trono poseía una elegancia natural que contrastaba con la inquietud que últimamente lo consumía. Las responsabilidades de su futuro reinado pesaban sobre sus hombros como una capa invisible, y aquella tarde había decidido buscar refugio en los jardines privados del palacio. Los jardines de la corona eran un oasis de tranquilidad, donde Luis había pasado innumerables horas de su infancia. Rosas centenarias entrelazaban con jazmines que perfumaban el aire, mientras fuentes de piedra tallada creaban una sinfonía acuática que calmaba el alma. El príncipe se dirigió hacia su lugar favorito, un pequeño pabellón de mármol blanco, rodeado de setos perfectamente podados, donde solía reflexionar sobre los asuntos de Estado que pronto tendría que enfrentar. Y mientras caminaba por el sendero de grava, Luis notó una figura familiar entre los rosales. Era Valentina Herrera, la nueva jardinera real que había sido contratada apenas 3 meses atrás. La joven, de unos 25 años, había llegado al palacio con las mejores referencias y un conocimiento extraordinario sobre botánica, que había impresionado incluso al jardinero mayor, don Esteban, quien llevaba 40 años cuidando los jardines reales. Valentina trabajaba con una concentración absoluta, sus manos delicadas pero firmes, podando las rosas con precisión quirúrgica. Su cabello castaño recogido en una trenza dejaba al descubierto un cuello elegante, y sus ojos verdes se concentraban en cada movimiento. Había algo en ella que intrigaba al príncipe. Una mezcla de determinación y misterio que despertaba su curiosidad. «Buenas tardes, Valentina», saludó Luis acercándose con cautela para no asustarla. La joven se sobresaltó ligeramente y se incorporó, limpiando sus manos en el delantal mientras hacía una reverencia respetuosa. «Su Alteza Real», respondió con una voz suave pero firme. «No espera ben contrastas en Fibene. Los jardines son mi refugio cuando necesito pensar», explicó el príncipe admirando el trabajo que había realizado. «Veo que las rosas nunca han estado más hermosas». «Tienes un don especial». Valentina sonrió tímidamente, pero Luis pudo percibir algo más en sus ojos. Una chispa de desafío, como si guardara secretos que él no podía imaginar. «Las plantas responden al cuidado y al respeto, Su Alteza. Cada una tiene su personalidad y sus necesidades». La conversación fluyó naturalmente mientras paseaban entre los parterres. Luis descubrió que Valentina no solo era experta en jardinería, sino que también poseía conocimientos sobre historia, literatura y arte que rivalizaban con los de muchos cortesanos. Su inteligencia era evidente, pero había algo más. Una intensidad en su mirada que lo perturbaba y lo atraía simultáneamente. «¿De dónde vienes exactamente?», preguntó Luis mientras se sentaban en un banco de piedra junto a la fuente principal. «Tus conocimientos van más allá de la jardinería tradicional». Los ojos de Valentina se ensombrecieron por un momento. «He viajado mucho, Su Alteza. La botánica me ha llevado a lugares remotos donde he aprendido técnicas ancestrales de cultivo y cuidado de plantas». Había algo evasivo en su respuesta, pero Luis decidió no presionar. Sin embargo, no pudo evitar notar cómo los dedos de Valentina jugaban nerviosamente con un pequeño medallón que colgaba de su cuello, medio oculto bajo la blusa. Los días siguientes, Luz comenzó a visitar los jardines con más frecuencia. Cada encuentro con Valentina profundizaba su fascinación por ella. La joven demostraba conocer plantas exóticas de regiones que él mismo había visitado en sus viajes diplomáticos, y sus conversaciones se volvieron más íntimas y personales. Una tarde, mientras Valentina le mostraba un nuevo invernadero donde cultivaba especies raras, Luis notó que llevaba guantes gruesos de jardinería que nunca se quitaba, incluso cuando no estaba trabajando directamente con las plantas. «¿No tienes calor con esos guantes?», preguntó casualmente. Valentina se tensó visiblemente. «Tengo la piel muy sensible, Su Alteza.
el sol y algunas plantas pueden causar reacciones alérgicas. Era una explicación razonable. Pero Luis había desarrollado un instinto para detectar medias verdades después de años de navegar por la política cortesana. Sin embargo, se encontraba cada vez más cautivado por el misterio que rodeaba a Valentina. La atracción entre ambos creció gradualmente. Luis comenzó a encontrar excusas para prolongar sus visitas a los jardines. Y Valentina, aunque mantenía siempre el protocolo apropiado, parecía disfrutar de su compañía. Compartían largas conversaciones sobre filosofía, arte y los desafíos del mundo moderno. Una tarde de lluvia, cuando los jardines estaban desiertos, Luis encontró a Valentina refugiada en el invernadero, trabajando con unas plantas particularmente delicadas. La lluvia golpeaba suavemente el techo de cristal, creando una atmósfera íntima y acogedora. Siempre he sentido que las tormentas traen renovación, comentó Luis, observando las gotas que corrían por los cristales. A veces las tormentas también destruyen lo que parece más fuerte, respondió Valentina, sin levantar la vista de sus plantas. Había una melancolía en su voz que Luis no había notado antes. Se acercó allá, sintiendo una conexión que trascendía las barreras sociales que normalmente los separaban. Valentina, siento que hay algo que te preocupa. Si puedo ayudarte en algo, ella finalmente levantó la mirada, y Luis pudo ver lágrimas no derramadas en sus ojos verdes. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, Su Alteza. Decisiones que se tomaron hace mucho tiempo y que determinan nuestro destino. La vulnerabilidad en su voz conmovió a Luis profundamente. Sin pensar en las consecuencias o en el protocolo, se acercó más y suavemente tomó su mano enguantada. Todos tenemos un pasado, Valentina. Lo importante es lo que decidimos hacer en el presente. El momento se cargó de electricidad. Valentina no retiró su mano, y por unos segundos ambos se perdieron en los ojos del otro. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándolos solos en su propio universo. Pero entonces algo cambió en la expresión de Valentina. Sus ojos se endurecieron y una sonrisa extraña apareció en sus labios. Tiene razón, Su Alteza. Las decisiones del presente son las que realmente importan. Antes de que Luis pudiera procesar completamente el cambio en su tono, Valentina se inclinó hacia él como si fuera a besarlo. El príncipe, completamente desprevenido y cautivado por el momento, cerró los ojos y se acercó también. Pero en lugar del beso esperado, sintió un dolor agudo y punzante en su cuello. Sus ojos se abrieron de inmediato para encontrar la mirada fría y calculadora de Valentina, quien había clavado sus dientes en su piel con una fuerza sorprendente. El dolor era intenso, pero más que el físico, era la traición lo que lo paralizó. Luis intentó apartarse, pero Valentina lo sostenía con una fuerza que parecía imposible para su complexión delicada. Sus manos, todavía enguantadas, lo sujetaban con firmeza, mientras sus dientes permanecían hundidos en su carne. «Valentina, ¿qué haces?», logró exclamar, empujándola con todas sus fuerzas. Finalmente ella lo soltó, pero no antes de dejar marcas profundas en su cuello. Luis retrocedió, llevándose la mano a la herida, mientras observaba con horror cómo la mujer que había comenzado a amar lo miraba con una expresión que mezclaba satisfacción y algo que parecía hambre. «Lo siento, Luis», dijo Valentina, limpiándose los labios con el dorso de la mano. «Pero había cosas que necesitaba saber sobre ti. Cosas que solo se pueden descubrir de esta manera». El príncipe no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. El dolor en su cuello palpitaba, y podía sentir la sangre corriendo por su camisa, pero más que el dolor físico, era la confusión y la traición lo que lo desgarraba por dentro. «¿Qué eres?», susurró, retrocediendo hacia la puerta del invernadero. Valentina sonrió, y por primera vez, Luis notó que sus caninos parecían más afilados de lo normal. «Soy exactamente lo que necesito ser en cada momento, Su Alteza. Y ahora,
Necesito que entienda que hay fuerzas en este mundo que van más allá de su comprensión. Luis se dio cuenta de que tenía que salir de allí inmediatamente. Sin más palabras, se dirigió hacia la puerta, pero Valentina no intentó detenerlo. Simplemente se quedó allí, observándolo con esa sonrisa enigmática mientras él huía. Corrió por los jardines bajo la lluvia, con la mano presionada contra su cuello herido. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Qué había sido todo eso? ¿Por qué Valentina lo había atacado de esa manera? ¿Y por qué, a pesar del dolor y la confusión, aún podía sentir la extraña atracción hacia ella? Al llegar al palacio, Luis se dirigió directamente a sus aposentos privados, evitando encontrarse con cualquier miembro del personal. Se encerró en su baño y se examinó las heridas en el espejo. Las marcas eran profundas y claras, perfectas impresiones dentales que ya comenzaban a hincharse. Mientras limpiaba la sangre y desinfectaba las heridas, Luis intentaba procesar lo ocurrido. Valentina había demostrado una fuerza sobrenatural y una precisión en su ataque que sugería que no había sido un impulso momentáneo. Todo había sido calculado, planeado. Pero, ¿por qué? ¿Qué quería de él? Y más inquietante aún porque, a pesar de todo, una parte de él deseaba volver a verla. La noche cayó sobre el palacio mientras Luis permanecía despierto, tocando inconscientemente las vendas que cubrían su cuello. A través de su ventana, podía ver las luces tenues del invernadero donde todo había ocurrido. Sabía que debía reportar el incidente, pero algo lo detenía. En la oscuridad de sus aposentos, Luis comenzó a sentir una extraña sensación, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en él desde el momento de la mordedura. Era sutil, pero estaba ahí, como una corriente eléctrica que recorría su sistema nervioso. No podía saberlo aún, pero la mordedura de Valentina había iniciado un proceso que cambiaría su vida para siempre. Y ella, conociendo exactamente lo que había hecho, esperaba pacientemente en la oscuridad de los jardines a que comenzaran a manifestarse los efectos de su acción. El primer día había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Los días siguientes al incidente en el invernadero transcurrieron en una extraña normalidad que Luis encontraba perturbadora. Durante el día cumplía con sus obligaciones reales. Reuniones con ministros, audiencias con embajadores y revisión de documentos de Estado. Pero por las noches, cuando la quietud envolvía el palacio, los cambios comenzaron a manifestarse. Al principio fueron sutiles. Luis notó que podía escuchar conversaciones que tenían lugar en habitaciones distantes, como si las paredes del palacio fueran de papel. Los murmullos de los sirvientes en los pasillos llegaban a sus oídos con una claridad cristalina, y podía distinguir el aroma individual de cada persona que había estado en su oficina durante el día. La comida, que antes disfrutaba, comenzó a perder sabor. Los platillos más exquisitos preparados por el chef real le parecían insípidos, como ceniza en su boca. Solo los alimentos más intensos y especiados lograban despertar alguna respuesta en sus papilas gustativas. Pero incluso esos pronto se volvieron insatisfactorios. El sueño también se volvió esquivo. Luis pasaba horas despierto, mirando hacia los jardines, desde su ventana, buscando algún rastro de Valentina. Durante el día había preguntado discretamente por ella, pero le informaron que había solicitado unos días de permiso. Nadie sabía cuándo regresaría. Una noche, mientras caminaba inquieto por sus aposentos, Luis se acercó al espejo de cuerpo entero que dominaba una de las paredes. Lo que vio lo dejó helado. Sus ojos, tradicionalmente de un marrón cálido, ahora tenían destellos dorados que parecían brillar con luz propia en la penumbra. Su piel, siempre morena por las horas que pasaba montando a caballo, había adquirido una palidez sutil pero notable. Las heridas en su cuello habían sanado con una rapidez sorprendente, dejando apenas unas marcas rosadas que ya comenzaban a desvanecerse.
pero cada vez que las tocaba sentía una corriente eléctrica que recorría todo su cuerpo, como si las marcas fueran un portal hacia sensaciones que no podía explicar. Durante sus actividades diarias, Luz comenzó a notar que podía predecir las reacciones de las personas antes de que hablaran. Era como si pudiera leer sus emociones en el aire, detectar sus intenciones a través de señales invisibles. El ministro de Hacienda, por ejemplo, siempre llevaba consigo un aroma a ansiedad cuando venía a discutir el presupuesto. La embajadora francesa despedía ondas de irritación cada vez que se mencionaba el tratado comercial. Pero el cambio más perturbador era la sed. No se trataba de sed común, era algo más profundo, más primitivo. Luis se encontraba bebiendo cantidades enormes de agua, pero nada lograba satisfacer esa sensación de vacío que crecía en su garganta. Era como si su cuerpo ansiara algo específico, algo que el agua no podía proporcionarle. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, el mayordomo real, don Alfonso, entró para servirle el té vespertino. El anciano, que había servido a la familia real durante décadas, llevaba una pequeña herida en su mano izquierda, donde se había cortado accidentalmente con una rosa esa mañana. Cuando don Alfonso se inclinó para servir el té, el aroma de la pequeña herida llegó a las fosas nasales de Luis como una explosión sensorial. Era dulce, metálico, embriagador. Sin darse cuenta, Luis se inclinó hacia adelante, inhalando profundamente, y por un momento, sus ojos se clavaron en la herida, con una intensidad que lo asustó. ¿Se encuentra bien, Su Alteza?, preguntó don Alfonso, notando la expresión extraña en el rostro del príncipe. Luis parpadeó y se enderezó bruscamente, horrorizado por sus propios pensamientos. Sí, estoy bien. ¿Solo? Creo que necesito aire fresco. Esa noche, Luis decidió que tenía que encontrar respuestas. Salió sigilosamente de sus aposentos y se dirigió hacia los jardines, esperando encontrar alguna pista sobre el paradero de Valentina. Los jardines nocturnos eran un mundo completamente diferente al diurno. Los aromas de las flores nocturnas se intensificaban, y Luis podía escuchar el movimiento de pequeños animales entre los arbustos con una claridad que jamás había experimentado. Se dirigió hacia el invernadero, donde había ocurrido el incidente. La estructura de cristal brillaba bajo la luna llena, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el suelo. Al entrar, Luis notó inmediatamente system of actions. Las plantas que Valentina había estado cuidando con tanto esmero mostraban signos de marchitez, como si hubieran sido abandonadas durante días. Pero había algo más. En el lugar exacto donde había ocurrido la mordedura, Luis encontró una nota doblada cuidadosamente y colocada sobre la mesa de trabajo. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó. Luis, sé que los cambios han comenzado. Lo que experimentas es solo el comienzo de una transformación que cambiará todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el mundo. No temes lo que está ocurriendo, es un don que muy pocos reciben. Cuando estés listo para entender la verdad, búscame en el monasterio de Santa Clara, en las montañas. Pero ven solo cuando hayas aceptado completamente lo que te estás convirtiendo. Hasta entonces, aprende a controlar los nuevos sentidos que están despertando en ti. Recuerda, la sed que sientes no es por agua. L.A. leyó la nota varias veces, su corazón latiendo con fuerza. El monasterio de Santa Clara estaba a 3 horas de cabalgata en las montañas que rodeaban la capital. Era un lugar remoto, prácticamente abandonado desde hacía décadas. ¿Qué hacía Valentina allí? Durante las siguientes noches, Luis experimentó con sus nuevas habilidades. Descubrió que podía moverse por el palacio en completo silencio, sus pies apenas tocando el suelo de mármol. Podía percibir la presencia de personas a través de las paredes, distinguir sus estados emocionales y hasta predecir sus movimientos. La sed, sin embargo, se intensificaba. Luis comenzó a evitar el contacto cercano con el personal del palacio, especialmente cuando alguno de ellos tenía pequeñas heridas o cortes. El aroma de la sangre se había vuelto casi hipnótico,
y Luis temía lo que podría hacer si perdía el control. Una noche, mientras paseaba por la biblioteca real buscando libros que pudieran explicar lo que le estaba ocurriendo, Luis se encontró con una sección que nunca había explorado: textos antiguos sobre folclore y mitología europea. Sus nuevos sentidos lo guiaron hacia un volumen particular, encuadernado en cuero negro y con el título apenas legible: Criaturas de la Noche. Un compendio de leyendas europeas. Con manos temblorosas, Luis abrió el libro y comenzó a leer. Lo que encontró lo llenó de horror y fascinación a la vez. Páginas y páginas describían criaturas que se alimentaban de sangre. Seres que una vez fueron humanos pero que habían sido transformados por mordeduras específicas. Las descripciones de sus habilidades, sentidos sobredesarrollados, fuerza aumentada, necesidades alimentarias específicas, coincidían exactamente con lo que él estaba experimentando. Era possibility. Valentina era really realized only one of these creators, the Genia Menace, had been preserved. Y él se estaba convirtiendo en lo mismo. La respuesta parecía obvia, pero su mente racional se resistía a aceptarla. Sin embargo, cada nuevo día traía cambios más evidentes. Sus colmillos habían comenzado a alargarse ligeramente, y cuando se miraba al espejo en la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. El punto de quiebre llegó una semana después del incidente. Luis había logrado mantener cierto control sobre sus nuevos impulsos, pero esa noche, mientras cenaba con sus padres, los reyes, algo salió terriblemente mal. La reina había mencionado casualmente que se había cortado con un cuchillo mientras arreglaba flores esa tarde, mostrando una pequeña herida en su dedo índice. El aroma llegó a Luis como una ola tsunami, y por un momento perdió completamente el control. Sus ojos se clavaron en la herida de su madre con una intensidad feroz, y sintió como sus colmillos se alargaban automatically swept. Su respiración se volvió pesada, y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para mantenerse en su asiento. Luis, ¿estás bien?, preguntó el rey, notando la palidez extrema de su hijo. Yo, necesito, discúlpenme, logró articulated Luis levantándose bruscamente de la mesa y saliendo del comedor antes de que pudiera pasar algo irreversible. Corrió hacia sus aposentos, donde se encerró y permaneció el resto de la noche luchando contra impulsos que jamás había imaginado que pudiera tener. Había estado a punto de atacar a su propia madre. La realización lo llenó de horror y autorrepugnancia. Esa madrugada, Luis tomó una decisión. Tenía que encontrar a Valentina y obtener respuestas sin importar las consecuencias. Ya no podía seguir fingiendo que era el mismo de antes, y definitivamente no podía arriesgar la seguridad de su familia. Escribió una nota para sus padres, explicando que necesitaba unos días de retiro espiritual en las montañas para reflexionar sobre asuntos importantes del reino. No era completamente mentira, aunque tampoco era todo la verdad. Al amanecer, Luis ensilló personalmente su caballo favorito, un semental negro llamado Treno, y se dirigió hacia las montañas sin escolta y sin informar a la Guardia Real de su destino específico. Llevaba consigo solo lo esencial: algunas provisiones, ropa de abrigo y la misteriosa nota de Valentina. El viaje hacia el monasterio de Santa Clara fue una revelación en sí mismo. Luis descubrió que podía cabalgar durante horas sin cansarse, que podía percibir obstáculos en el camino mucho antes de que fueran visibles, y que su conexión con Treno había alcanzado un nivel casi telepático. Mientras se acercaba a las montañas, Luis sintió una extraña sensación de estar siendo observado. De vez en cuando creía ver figuras moviéndose entre los árboles, pero cuando dirigía su mirada hacia ellas no había nada ahí. Era como si el bosque mismo fuera consciente de su presencia y de su transformación. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los picos montañosos, Luis divisó las ruinas del monasterio de Santa Clara. La antigua estructura de piedra se alzaba contra el cielo crepuscular como un centinela silencioso, sus torres parcialmente derrumbadas y sus muros cubiertos de hiedra. Pero lo que más llamó su atención fue la luz que brillaba en una de las ventanas del edificio principal. Alguien estaba allí esperándolo. Con el corazón latiendo con fuerza,
Luis desmontó y se acercó a la entrada principal del monasterio. Las grandes puertas de madera estaban entreabiertas, como si lo hubieran estado esperando. Al cruzar el umbral, Luis sintió que estaba dejando atrás no solo el mundo exterior, sino también su antigua vida. Lo que encontrara dentro de esas paredes cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre Valentina y sobre la realidad del mundo que lo rodeaba. El eco de sus pasos resonó en los pasillos de piedra mientras se dirigía hacia la luz que había visto desde afuera. Cada paso lo acercaba más a las respuestas que había estado buscando, pero también a una verdad que podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. El interior del monasterio de Santa Clara era una mezcla desconcertante de abandono y cuidado meticuloso. Mientras Luis caminaba por los pasillos de piedra, notó que aunque las paredes mostraban el paso del tiempo y algunas secciones habían cedido ante los elementos, ciertos espacios habían sido restaurados recientemente. Antorchas ardían en los soportes de hierro forjado, creando un juego de luces y sombras que parecía casi ceremonial. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco suave de sus propios pasos. Sin embargo, Luis podía sentir que no estaba solo. Sus sentidos sobredesarrollados captaban presencias múltiples en el edificio, algunas muy cerca, otras más distantes. Era como si el monasterio albergara una comunidad secreta, que había permanecido oculta del mundo exterior. Siguiendo la luz que había visto desde afuera, Luis se dirigió hacia lo que parecía haber sido el refectorio principal del monasterio. Al acercarse, pudo escuchar voces bajas conversando en un idioma que no logró identificar inicialmente, pero que gradualmente comenzó a comprender, como si su mente hubiera desbloqueado una habilidad lingüística latente. Al llegar a la puerta del refectorio, Luis se detuvo. A través de la madera parcialmente abierta, podía ver el interior iluminado por docenas de velas. Una larga mesa de roble dominaba el centro del espacio, rodeada por figuras encapuchadas que conversaban en tonos susurrados. Al fondo de la habitación, reconoció la silueta familiar de Valentina. Pero ella había cambiado. Vestía una túnica blanca que contrasta dramatically grateful con su cabello suelto, que ahora caía en ondas sobre sus hombros. Sus ojos verdes parecían más brillantes, más intensos, y había una autoridad en su postura que Luis no había percibido antes en los jardines del palacio. Respirando profundamente, Luis empujó la puerta y entró en el refectorio. El sonido de la puerta al abrirse resonó como un trueno en el silencio, y todas las figuras encapuchadas se volvieron hacia él simultáneamente. Luis pudo ver rostros de diferentes edades, pero todos compartían características similares: piel pálida, ojos que brillaban con luz propia, y una elegancia sobrenatural en sus movimientos. «Llegas justo a tiempo», dijo Valentina levantándose de su lugar en la cabecera de la mesa. Su voz resonó en el refectorio con una autoridad que Luis no había escuchado antes. «Hermanos y hermanas, les presento al príncipe Luis Fernando, el elegido del que les he hablado». Un murmullo de voces se extendió por la habitación. Luis sintió docenas de ojos examinándolo, evaluándolo. La intensidad de sus miradas era casi física, como si pudieran ver a través de él hasta su alma. «Valentina», comenzó Luz, su voz temblando ligeramente, «necesito saber qué me has hecho. ¿Qué me está ocurriendo?» Ella se acercó a él con movimientos que parecían más un baile que una caminata. «Lo que te está ocurriendo, querido Luis, es una evolución. Has sido elegido para unirte a una familia que existe desde tiempos inmemoriales. Una hermandad que ha guardado secretos y protegido equilibrios que los mortales comunes no pueden comprender». Una de las figuras encapuchadas, un hombre mayor con barba plateada, se puso de pie. ¿Está preparado para conocer la verdad completa? Una vez que cruce ese umbral, no habrá vuelta atrás. Luis miró alrededor de la habitación, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Ya no hay vuelta atrás desde el momento en que Valentina me mordió. He estado viviendo con cambios que no entiendo, con impulsos que me aterrorizan. Necesito saber qué soy ahora. Valentina sonrió.
y Luz pudo ver claramente cómo sus colmillos se habían alargado. Somos vampiros, Luis. Criaturas de la noche que existimos en los márgenes de la civilización humana, protegiéndola de amenazas que ni siquiera sospecha que existen. La palabra golpeó a Luis como un martillo. Vampiros. Había leído sobre ellos en los libros antiguos de la biblioteca, pero enfrentar la realidad era completamente diferente. ¿Por qué yo? Logró preguntar. ¿Por qué me elegiste? Porque no fue casualidad que llegara al palacio, respondió Valentina, comenzando a caminar alrededor de él como un depredador evaluando a su presa. Tu familia real tiene un linaje especial, Luis, sangre que se remonta a épocas, cuando los mortales y los inmortales coexistían en un equilibrio delicado. Has sido marcado para esto desde antes de nacer. El hombre mayor se acercó y se quitó la capucha, revelando un rostro que, aunque aparentaba 60 años, tenía ojos que parecían haber visto siglos. Soy Maestro Aurelio, líder de este clan, y tú, Príncipe Luis, has sido elegido no solo para unirte a nosotros, sino para liderar una nueva era de nuestra especie. No entiendo, dijo Luis, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Liderar? Yo ni siquiera sé cómo controlar lo que me está ocurriendo. Valentina se colocó frente a él tomando suavemente sus manos. Por eso estás aquí, para aprender, para entender tu naturaleza, y para prepararte para lo que viene. Hey, una guerra silenciosa, que se libra en las sombras, Luis. Fuerzas que quieren romper el equilibrio entre nuestro mundo y el de los mortales. Tu posición como futuro rey, combinada con tus nuevos poderes, te convierte en la pieza clave para mantener ese equilibrio. Durante las siguientes horas, Luis fue introducido a una realidad que jamás había imaginado. Aurelio le explicó que los vampiros no eran los monstruos sedientos de sangre que describían las leyendas populares, sino guardianes de conocimientos ancestrales y protectores de equilibrios cósmicos. Existían diferentes clanes, cada uno con habilidades y responsabilidades específicas. El clan de Valentina, conocido como los Jardineros de Medianoche, se especializaba en mantener el equilibrio entre el mundo natural y el sobrenatural. Su conocimiento de botánica no era solo académico. Ciertas plantas tenían propiedades que podían afectar tanto a mortales como a inmortales, y el clan había sido durante siglos el guardián de estos secretos. Pero hay otros clanes, explicó Aurelio mientras caminaban por lo que una vez había sido el claustro del monasterio. Los tejedores de sombras, que manejan información y secretos políticos. Los guardianes de hierro, guerreros que protegen territorios sagrados. YL susurradores de almas, que mantienen el equilibrio entre la vida y la muerte. Louis sintió un escalofrío. Y todos están de acuerdo en que yo debo unirme a ustedes. No todos, admitió Valentina, apareciendo de repente a su lado con esa gracia sobrenatural que ahora reconocía como característica vampírica. Hay facciones que creen que mezclar el poder político mortal con las responsabilidades inmortales es peligroso. Por eso tu transformación debe mantenerse en secreto hasta que estés completamente preparado. Esa noche, Luis participó en lo que Aurelio llamó su primera comunión verdadera, en una ceremonia que mezcla elementos místicos con aspectos profundamente prácticos. Finalmente bebió sangre por primera vez desde su transformación. No sangre humana, le aseguraron, sino de ciertos animales que los vampiros habían criado específicamente para este propósito durante siglos. La experiencia fue reveladora. La sed que había estado torturándolo durante días finalmente cesó, reemplazada por una sensación de completitud y poder que jamás había experimentado. Sus sentidos se agudizaron hasta niveles casi dolorosos, pero aprendió técnicas de meditación vampírica para modularlos y controlarlos. La sangre no es solo alimento, explicó una vampira llamada Isabela, que parecía tener la edad de Valentina pero cuyos ojos sugerían siglos de experiencia. Es información. A través de ella podemos entender estados emocionales, memorias recientes, incluso intenciones.
Es por eso que la elección de nuestras fuentes es tan importante. Durante los 10 días que permaneció en el monasterio, Luis aprendió abilities que far much happier than cases of times affected. Podía moverse tan silenciosamente que ni siquiera otros vampiros lo escuchaban acercarse. Sus ojos podían ver en completa obscuridad, como si fuera día. Su fuerza física se había multiplicado por 10, pero también había aprendido a controlarla para no lastimar inadvertidamente a mortales. Pero la lección más importante vino de Valentina durante una caminata nocturna por los jardines restaurados del monasterio. El poder más grande que desarrollarás no es físico, Luis, es la capacidad de influir en las emociones y pensamientos de los mortales. No control mental directo, pero sí una persuasión sutil que puede cambiar el curso de conversaciones, negociaciones, incluso conflictos internacionales. ¿Estás diciendo que podré manipular a la gente?, preguntó Luis sintiendo una mezcla de fascinación y horror. Estoy diciendo que tendrás la capacidad de guiar a la humanidad hacia decisiones que beneficien tanto a mortales como a inmortales. Piénsalo. Guerras evitadas, crisis ambientales resueltas, avances científicos dirigidos hacia el bien común. Con tu posición real y nuestras habilidades, podrías liderar una era de paz y prosperidad sin precedentes. La visión que Valentina pintaba era seductora, pero Luis no podía ignorar las implicaciones más oscuras. ¿Y si me niego? ¿Si decido que no quiero esta responsabilidad? Los ojos de Valentina se endurecieron. ¿Los dones que has recibido vienen con obligaciones, Luis? ¿No puedes simplemente decidir ser humano otra vez? La transformación es irreversible. La pregunta no es si aceptarás tu naturaleza, sino ¿cómo decidirás usarla? En su última noche en el monasterio, Luis fue llevado a una cámara subterránea que parecía mucho más antigua que el resto del edificio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que parecían brillar con luz propia, y en el centro de la habitación se alzaba una mesa de piedra negra rodeada de velas rojas. Este es el Sanctum Memoriae, explicó Aurelio solemnemente. Aquí se guardan las memorias más importantes de nuestra especie. Vamos a mostrarte algo que cambiará para siempre tu comprensión de la historia humana. Lo que Luis vio en esa cámara lo dejó sin habla. A través de un ritual que involucró tocar la piedra negra, mientras varios vampiros canalizaban sus memorias ancestrales, fue testigo de escenas históricas que jamás aparecerían en libros de historia. Vio cómo vampiros habían influenciado decisiones cruciales durante la caída del Imperio Romano, cómo habían guiado exploradores durante la era de los descubrimientos, y cómo habían trabajado en las sombras para prevenir múltiples apocalipsis potenciales. Somos los guardianes silenciosos de la civilización, le dijo Aurelio mientras las visiones se desvanecían. Y ahora, tú eres uno de nosotros. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Luis se sintió completamente transformado, no solo físicamente sino mentalmente. Había aceptado su nueva naturaleza, pero aún tenía dudas sobre cómo manejar su doble vida como príncipe mortal y vampiro inmortal. ¿Cómo explicaré mi ausencia? ¿Qué les diré a mis padres sobre los cambios que notarán en mí? Valentina le entregó un pequeño frasco de cristal con un líquido dorado. Esto te ayudará a modular tus características vampíricas durante el día. Te permitirá parecer completamente normal ante los mortales. Pero por las noches, cuando tus verdaderos poderes emerjan, deberás encontrar excusas para estar solo. ¿Y tú? Volverás al palacio. Mi trabajo allí ha terminado. Responded Valentina, can make her bowls the days of suddenness. Pero nuestros caminos se cruzarán nuevamente, Luis. Cuando llegue el momento de revelar tu verdadera naturaleza al mundo, estaré allí. El viaje de regreso al palacio fue meditativo. Luis cabalgó despacio, procesando todo lo que había aprendido. Al llegar al palacio al amanecer del cuarto día,
Se sintió como un actor preparándose para interpretar el papel más importante de su vida, ser el príncipe Luis durante el día, mientras secretamente se preparaba para su destino como líder de una nueva era vampírica. Pero lo que no sabía era que su ausencia había sido notada por más personas de las que imaginaba, y que su regreso marcaría el comienzo de eventos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido en el monasterio. El regreso de Luis al palacio no pasó desapercibido para el capitán de la Guardia Real, don Rodrigo Mendoza. El veterano soldado, que había servido fielmente a la corona durante 30 años, había notado las ausencias nocturnas del príncipe en las semanas previas a su viaje, y ahora observaba con ojo clínico los cambios sutiles en el comportamiento del heredero al trono. Durante los primeros días después de su regreso, Luis logró mantener una fachada convincente de normalidad. El elixir que le había dado Valentina funcionaba perfectamente durante las horas diurnas, suprimiendo sus características vampíricas más evidentes. Asistía a sus reuniones, cumplía con sus obligaciones protocolares y mantenía conversaciones aparentemente normales con sus padres y el personal del palacio. Sin embargo, las noches eran otra historia completamente diferente. Luis había establecido una rutina cuidadosamente elaborada. Se retiraba temprano a sus aposentos alegando cansancio o necesidad de estudiar documentos importantes, y una vez que el palacio quedaba en silencio, salía por pasajes secretos que había redescubierto durante su infancia para explorar la ciudad bajo su nueva naturaleza vampírica. Estas expediciones nocturnas eran tanto educativas como necesarias. Luis estaba aprendiendo a cazar de manera ética, siguiendo las enseñanzas de Aurelio sobre cómo alimentarse sin causar daño permanente a los humanos. Había desarrollado una técnica donde podía tomar pequeñas cantidades de sangre de personas que estaban profundamente dormidas o inconscientes por alcohol, dejando apenas marcas que parecían picaduras de insecto. Pero su actividad favorita era usar sus nuevos poderes para ayudar secretamente a los ciudadanos. Con su fuerza sobrehumana podía detener asaltos en callejones oscuros. Con su velocidad aumentada podía rescatar a personas de situaciones peligrosas. Con su capacidad de influencia sutil podía calmar conflictos y disputas antes de que escalaran a violencia. Los ciudadanos comenzaron a hablar de una presencia misteriosa que los protegía durante las noches. Algunos la llamaban el ángel nocturno, otros el guardián de las sombras. Luis encontraba una satisfacción profunda en usar sus poderes vampíricos para el bien común, validando las enseñanzas de Valentina sobre el papel de los vampiros como protectores de la humanidad. Pero Don Rodrigo era demasiado experimentado para ignorar las señales. El capitán había comenzado su propia investigación discreta, siguiendo los patrones de los movimientos nocturnos del príncipe y correlacionándolos con los reportes de actividad misteriosa en la ciudad. Sus sospechas se intensificaron cuando notó que Luis parecía no necesitar sueño como una persona normal, y que durante conversaciones casuales, el príncipe demostraba conocimiento de eventos que habían ocurrido en la ciudad durante horas en las que supuestamente estaba durmiendo. La situación llegó a un punto crítico una noche de luna nueva, cuando Luis intervino para detener un intento de asesinato contra el embajador de Francia. El diplomático había sido emboscado por sicarios mientras regresaba de una cena oficial, y solo la intervención sobrenatural de Luis había evitado un incidente diplomático internacional. Luis había usado su velocidad vampírica para desarmar a los asaltantes, y su fuerza aumentada para neutralizarlos sin matarlos. Sin embargo, en el calor de la acción, había mostrado habilidades que ningún humano normal podría poseer, y había dejado marcas de mordedura en el cuello del líder de los sicarios, después de usar sus nuevos poderes para extraer información sobre quién había ordenado el ataque. Don Rodrigo había estado siguiendo discretamente al príncipe esa noche, y había sido testigo de toda la secuencia de eventos desde las sombras. Lo que vio lo dejó helado. Luis moviéndose como un borrón, saltando alturas imposibles, y mostrando una fuerza que desafiaba toda explicación. Al día siguiente, el capitán de la guardia solicitó una audiencia privada urgente con los reyes. En el salón del trono, con las puertas selladas y solo los monarcas presentes, don Rodrigo comenzó a relatar sus observaciones y sospechas sobre el comportamiento nocturno del príncipe. Majestad.
comenzó con voz tensa. Temo que Su Alteza Real pueda estar involucrado en actividades que ponen en riesgo no solo su seguridad personal, sino la estabilidad del reino. El rey Fernando, un hombre de 58 años, con cabello canoso y ojos penetrantes, se inclinó hacia adelante. Explícate con claridad, Rodrigo. ¿De qué actividades hablas? Creo que el príncipe Luis ha sido transformado de alguna manera. Sus abilities físicas han aumentado más allá de lo humanamente posible, y sus actividades nocturnas sugieren una naturaleza que no comprendo completamente. La reina Isabel, elegante y perspicaz, intercambió una mirada preocupada con su esposo. ¿Estás sugiriendo que nuestro hijo está en peligro? ¿O que él mismo es peligroso? Don Rodrigo respiró profundamente antes de continuar. Anoche presencié como Su Alteza derrotó a 5 hombres armados, usando una fuerza y velocidad que no son naturales. Ya vi marcas en uno de los atacantes que sugieren, presionó el rey, su voz cargada de autoridad real. Mordeduras, Majestad, mordeduras que drenan sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los reyes se miraron, comunicándose en el lenguaje silencioso que solo desarrollan las parejas que han compartido décadas juntas. Finalmente, el rey habló. Rodrigo, esto que nos cuentas suena a fantasías de cuentos infantiles. Mi hijo puede haber desarrollado habilidades de combate excepcionales, pero sugerir ¿qué exactamente estás implicando? Majestad, creo que el príncipe puede haber sido convertido en un vampiro. La palabra cayó en el salón del trono como una bomba. La reina se llevó la mano al corazón, y el rey se puso de pie bruscamente. Basta. No toleraré que se difundan superstitions ridículas sobre mi hijo y heredero. Rodrigo, tu lealtad a la corona es incuestionable, pero esto ha ido demasiado lejos. Mastid, con todo respecto, tengo pruebas, insistió don Rodrigo sacando un pergamino de su túnica. He documentado cada incidencia anómala, cada desaparición nocturna, cada evento sobrenatural asociado con la presencia del príncipe. Y hay más. Antes de que pudiera continuar, las grandes puertas del salón del trono se abrieron de par en par. Luis entró con una elegancia que ahora parecía más felina que humana, sus ojos brillando con una intensidad que los reyes no habían notado antes. Escuché voces elevadas, dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. ¿Hay algún problema que requiera mi atención? El rey miró a su hijo, buscando en su rostro alguna señal de las características que don Rodrigo había descrito. Luis se veía normal, completamente humano, pero había algo en sus movimientos, en la forma en que parecía flotar más que caminar, que despertaba una inquietud primitiva. Rodrigo tiene algunas preocupaciones sobre tus actividades recientes, dijo el rey cuidadosamente. Luis se volvió hacia el capitán de la guardia, y por un momento don Rodrigo sintió como si estuviera siendo evaluado por un depredador. ¿Qué tipo de preocupaciones, capitán? Su Alteza, comenzó don Rodrigo manteniendo su voz firme, a pesar del nerviosismo creciente. He estado observando patrones en su comportamiento que me resultan preocupantes. Ausencias nocturnas, habilidades físicas aumentadas. Y anoche fui testigo de cómo derrotó a 5 hombres armados usando métodos que no puedo explicar con lógica convencional. Luis permaneció en silencio por un momento que se sintió como una eterna. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. Capitán Mendoza, aprecio su dedicación a la protección de la familia real. Pero tal vez lo que presenció anoche fue simplemente el resultado de años de entrenamiento en combate y una adrenalina excepcional ante una situación de vida o muerte. Y las marcas de mordedura en el cuello del atacante. Presionó. La sonrisa de Luis se desvaneció, y por primera vez desde que había regresado del monasterio, mostró una expresión de genuina sorpresa.
No había esperado que alguien hubiera examinado tan detalladamente la escena. Los reyes miraron entre su hijo y su capitán de la guardia, sintiendo que se encontraban en el centro de una confrontación cuyas implicaciones no comprendían completamente. Luis, dijo la reina con voz temblorosa, ¿hay algo que necesites decirnos? El príncipe miró a sus padres, luego a don Rodrigo, y finalmente tomó una decisión que cambiaría todo. Era momento de que la verdad saliera a la luz sin importar las consecuencias. Sí, dijo finalmente, su voz cargada de una autoridad sobrenatural que hizo que todos en la habitación sintieran un escalofrío. Hay muchas cosas que necesito decirles. Cosas sobre mí, sobre lo que me he convertido, y sobre el futuro de este reino que van más allá de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Se acercó lentamente a sus padres, y mientras caminaba permitió que su verdadera naturaleza comenzara. Sus ojos adquirieron ese brillo dorado sobrenatural. Sus colmillos se alargaron ligeramente, y su presencia se volvió más imponente, más majestuosa, pero también más peligrosa. Padre, continuó, deteniéndose, pero también soy algo más. Algo que este reino necesita para enfrentar las amenazas que se acercan desde las sombras. Don Rodrigo instintivamente llevó su mano al pomo de su espada, pero Luis se volvió hacia él con una velocidad que desafió la percepción humana. No habrá necesidad de violencia, capitán, pero sí necessary differentials. Sus ojos brillaron con más intensidad. Él me hizo esto, exclamó, señalando hacia las marcas casi desvanecidas en su cuello. Pero no fue una maldición. Fue un despertar. El eco de su voz resonó en el salón del trono como un trueno, y en ese momento, todos los presentes comprendieron que la realidad de su mundo había cambiado para siempre. El príncipe Luis ya no era completely humano, y las implicaciones de esa transformación apenas comenzaban a revelarse. En las sombras del palacio, observando desde pasajes secretos que solo ella conocía, Valentina sonrió. El momento de la revelación había llegado antes de lo planeado, pero Luis había demostrado el coraje y la sabiduría necesarios para enfrentar la verdad. La verdadera historia del príncipe vampiro estaba a punto de comenzar, y con ella, una nueva era para el reino y para la delicada relación entre el mundo mortal e inmortal. La alarma real fue activada esa misma noche, pero no para capturar a un atacante externo, sino para proteger un secreto que cambiaría la historia de la monarquía para siempre. Las marcas de mordeduras en el cuello del príncipe no eran señales de victimization, sino símbolos de una transformación que lo convertiría en el guardián más poderoso que el reino había conocido jamás.